Hermanos, hemos leído este pasaje cuando el apóstol escribiendo a los Gálatas dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. En el capítulo 1 y verso 7 del libro de Hechos de los Apóstoles, el Señor Jesús, cuando le preguntaron sus discípulos si restauraría a Israel en aquellos tiempos, Él dijo que no le había sido dado a ellos saber las sazones de los tiempos, sino que estaba en la sola potestad del Padre. En el Salmo 31 y verso 15 el salmista dijo, en tus manos están mis tiempos. Es de eso lo que queremos hablar, del tiempo. Hay dos palabras para tiempo en el Nuevo Testamento que nos interesan a nosotros. Una es crono, que significa el periodo del tiempo, y la otra es kairo, que ya hemos hablado alguna vez en forma especial, que significa la característica, las cualidades de ese tiempo. ¿Por qué quiero que hablemos acerca del tiempo? Acerca del tiempo tenemos que hablar porque es necesario que nosotros lo tengamos bien claro, porque somos los cumplimientos del tiempo. Dios nos ha llamado en este tiempo a nosotros y todos sabemos que son los tiempos finales. Amén. La Escritura habla de este siglo y habla de un siglo venidero. Es decir, separando lo que tiene que ver con esta vida ahora y con lo que va a venir después de que todo esto haya pasado. El Señor le dijo cuando Pedro le preguntó, he aquí que nosotros hemos dejado todo por seguirte a ti. ¿Qué pues tendremos? Y él le dijo todo lo que iban a tener en esta vida, dice, y habló también del siglo venidero, es decir, la vida eterna en el siglo venidero, separando los dos periodos. Cronos significa eso, el tiempo que hay en cada periodo determinado por Dios para Él hacer algo. Acá vemos, cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, esto nosotros tenemos que llegar a tenerlo seguro, porque sabe que, hermano, no hay nadie que pierda más tiempo teniendo la oportunidad de conocer el tiempo y de aprovecharlo bien, que lo pierda tanto como lo mismo cristiano. Ya hemos hablado alguna vez en aprovechar el tiempo, redimir el tiempo y aprovechar el tiempo. Debemos entender esto, ¿por qué? Porque estamos llegando a los días finales y debemos tenerlo claro, porque ¿para qué preocuparse por algo que no tiene nada que ver con el plan ya establecido por Dios? Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, que Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo el día en que su Hijo iba a nacer de mujer. Cuando vino el cumplimiento de ese periodo, de ese día, de ese tiempo establecido por Él, Cristo nació. No hubo forma que nadie lo pudiera parar. ¿Ve? Vamos a la Escritura y nosotros decimos, a lo que antes conoció. Y vimos que somos predestinados, porque también lo dice la Escritura, predestinados, preordenados, para alcanzar ¿qué? La imagen de su Hijo Jesucristo. Es decir, que Dios estableció que esto sucediera en este tiempo. Ahora miramos, si todo está en la mano del Señor, si nuestro tiempo está en sus manos, ¿por qué preocuparnos nosotros por ello en vez de preocuparnos por saber cuál es la voluntad de Dios para este tiempo con cada uno de nosotros? Esto nos tiene que llevar no solamente a entender, sino a una seguridad para que no claudiquemos por nada de lo que pueda ocurrir, para que no dejemos que ninguna situación adversa que venga en contra de nosotros nos pueda separar del Señor. Nosotros podemos ver cuántos hermanos, por cualquier razón, por alguna situación que se produce, dejan al Señor, se van.
Algunos porque pelean con un hermano, otros porque tienen problemas familiares, otros por problemas de salud, y así, ¿de cuánto índole? Dejan al Señor, se van de la iglesia. ¿Se da cuenta? Que si Él nos escogió delante de la fundación del mundo, todo lo que ya está preordenado que suceda va a suceder. No hay quien pueda alterar el tiempo. Nadie. El tiempo establecido por Dios no lo puede alterar nadie. Si Dios ya lo preparó todo, esta tiene que ser nuestra confianza y nos tiene que llevar a esa seguridad de que todo está bajo el control y el cuidado del Señor. Ir en contra de los planes, de los propósitos de Dios, ir en contra de las enseñanzas que Él nos da para llevarnos conforme a su plan en este tiempo para el cual Él escogió que nosotros naciéramos. ¿A qué lugar los llevará? Es como pegar coces contra el aguijón. No va a dar resultado nada de lo que hagamos fuera del tiempo establecido por el Señor, fuera de su voluntad. Debemos ya entender, fuimos llamados por Él y para Él. Pablo, escribiendo a Tito, dice que él está preparando para sí un pueblo propio. Y por el conocimiento que nosotros tenemos, por la luz que Dios nos ha dado en su palabra, sabemos que Él nos ha llamado. Amén. Pero no nos ha llamado para que nosotros hagamos como nos parece. El tiempo de nosotros, la estadía, los días de nuestra habitación sobre esta tierra los ha establecido Él. Ni antes ni después se va a ir nadie. Ni antes ni después. ¿Por qué no nació Cristo antes? ¿O por qué no nació después? Después. ¿Qué dice Pablo? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, dijo, restaurarás a Israel en este tiempo, no le toca a ustedes. Esto está en la potestad del Padre. Es decir, que nadie lo puede alterar. Si nadie lo puede alterar, ni atrasar, ni adelantar, ¿para qué preocuparnos por saber cuándo sucederá? ¿Ve? ¿Para qué? Alguien dijo alguna vez, ¿cómo quisiera saber a dónde voy a morir? Y otro dijo, ¿y para qué? Para no ir nunca. Si Dios estableció todo, así será con nosotros. Nosotros no podemos decir para no ir nunca. ¿Para qué queremos saber cuándo será el último día de nuestra estadía acá en la tierra? Nosotros sabemos que hubo hombres como a Pablo, como a Pedro y a otros que Dios le avisó cuando se aproximó el tiempo de que ya se los llevaría con Él porque ya habían acabado su carrera. Si a Dios le place hacernos saber a nosotros estas cosas, cuando llega el tiempo, bien. Y si no, allá Él. Él sabe lo que hace. Amén. Ahora, esto es para que podamos entender, porque también una vez hemos enseñado cuando hablamos de aprovechar el tiempo y también hablamos de redimir el tiempo y de aprovechar el tiempo. Y sabemos que para todas las cosas hay un tiempo establecido por Dios. Entonces, como en el tiempo antiguo, los profetas hablaron y cuando vino el cumplimiento del tiempo del cual Dios habló, las cosas sucedieron. Jeremías habló y anunció la destrucción que iba a tener Jerusalén si no se volvía. Anunció que serían llevados cautivos y todas esas cosas. Pero el tiempo en que Dios estableció para que esta cosa ocurra y entre la que habló el profeta, le daba a Israel la oportunidad de arrepentirse y de volverse a Dios para que no sucediera. No lo tuvieron en cuenta. A Jeremías lo metieron en la cárcel, lo metieron en una cisterna. ¿Cuántas cosas le hicieron? Sin embargo, no pudieron parar que lo que Jeremías hablara se cumpliera. Y cuando se cumplió, ya no tuvo remedio. ¿Ve? Ahora, miramos nosotros. Hablamos de periodo y de calidad del periodo. Nosotros estamos hablando casi a continuo de que Dios va a hacer cosas muy hermosas en cuanto al crecimiento de la vida espiritual de nosotros,
por la luz que nos ha dado en su palabra y por lo que Él tiene planeado hacer. Estamos hablando de que viene un tiempo. Estamos hablando de que Dios va a ir haciendo. Y aún también estamos hablando de la calidad, de la característica de lo que Dios va a hacer en este tiempo. Hemos hablado y anunciado así como Dios quiso anunciar en todos los tiempos, según su plan y su propósito, de una calidad de vida que la iglesia nunca llegó a vivir todavía. Y la demostración de que esto es verdad es la revelación que hemos estado teniendo en todos estos tiempos de la palabra de Dios, que nos lleva a un conocimiento por medio de lo cual nosotros hemos ido descubriendo cuál es la calidad de vida del Señor Jesús y que está en nosotros y que Él quiere desarrollarla. Hemos estado viendo y mirando todas las formas y maneras para que esto llegue, según Dios, a esa perfección de la cual tanto hablamos, alcanzar la imagen de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que cuántos hermanos hay que escuchan y no tienen en cuenta que hay un tiempo establecido por Dios, no solamente para oír, sino para cumplir. Y pasado ese tiempo, como ya hemos enseñado, no se puede recuperar lo que se ha perdido. Por eso es que Dios habla, anuncia de un tiempo, anuncia las cualidades, las características de ese tiempo para que los que oyen se gocen, se alegren y se apresuren a ponerlo por obra. No es cosa que el tiempo pase o llegue para otra cosa y ellos no lo hayan alcanzado. A Israel le habló por medio de los profetas de la venida del Mesías. No se prepararon. Cuando el mismo Señor ya estaba a la puerta para manifestarse, que ya estaba sobre la tierra, Juan el Bautista comenzó a predicar el arrepentimiento y hablar de que detrás de él venía uno mayor que él. Multitudes corrieron a él, pero sin embargo, ¿cuántos no quisieron recibirle al Señor? No quisieron recibir ni a Juan, ni siquiera se quisieron bautizar. ¿Pero había hablado? Sí. ¿Fue anunciado? Sí. Por siglos estaban esperando la venida del Mesías. Cuando llegó el día de que esto se cumpliera, ellos no le pudieron conocer. No se habían preparado. El tiempo pasó para ellos, no lo conocieron. Sin embargo, como el mismo Señor Jesús dijo, los publicanos, las rameras, iban adelante de ellos al reino de Dios. Porque vino Juan y le creyeron y se bautizaron. ¿Ve? Entonces, debemos tener cuidado porque el tiempo establecido en la mano de Dios nadie va a poder ni adelantarlo ni atrasarlo. Y como le dijo a sus discípulos en el capítulo 1 y en el verso 7 del libro de los Hechos, no os toca a vosotros cuándo esto será. Pero si habla de que va a suceder, va a ocurrir. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no apresurarnos? ¿Por qué no alegrarnos? ¿Por qué no gozarnos? ¿Por qué el Dios Altísimo, el Dios del cielo, tendría que anunciarnos a nosotros las cosas que va a hacer? Y aún las cosas que nos anuncia para nosotros no es destrucción, son cosas buenas, gloriosas, maravillosas, que nosotros ninguno las merecíamos y que sabiendo y mirando la Escritura, ¿por qué no habrá escogido a Él en este tiempo? Sin embargo, podemos ver los hermanos que no se preocupan por esto. Llegará el tiempo, llegará el cumplimiento para cada uno de nosotros establecido por Dios para que lo logremos o para que se pierda, ya que lo han tenido a menos. Hablamos de que Dios habló acerca de lo que quiere hacer con los niños. La lucha más grande que tenemos, el peor obstáculo que existe son los padres, las madres más que todo. ¿Cómo puede usted pensar una cosa así? ¿Cómo cree usted que uno puede, al mirar, al saber, al ver lo que hacen, cómo podemos pensar que el obstáculo para que los niños no sean como lo que está sucediendo afuera, dado por Dios en la enseñanza, en todo, no se cumpla? Los primeros que apoyan para que esto sea así son las propias madres. Si usted pudiera ver, pero ¿qué dijimos? ¿Qué dijimos?
¿Qué habló el Espíritu Santo y se está cumpliendo? Quiere que siga cumpliéndose y vean la ruina y la destrucción como vio Jerusalén en los tiempos de Jeremías. Dijimos que se iba a hacer manifiesto en la conducta y en la actitud. Nos dijimos, ¿quién temió eso? Sabiendo lo que ellos pensaban, o no sabemos nosotros lo que pensamos, o no hemos oído lo que Dios ha hablado. Y vemos que lo que Dios ha hablado no tiene nada que ver con lo que están pensando o con lo que están haciendo. ¿No creen que Dios iba a hacer notorio su conducta, que lo tenía escondido adentro? Pues ya lo está haciendo, y lo está haciendo y siguen igual. Es decir, que como los fariseos, como los sacerdotes y todo en el tiempo de la venida del Señor Jesús, no aceptan los designios de Dios para con su vida y se hace manifiesto su conducta. ¿Quién podrá parar el tiempo del Señor para llevarnos a un lugar mucho más elevado en cuanto al perfeccionamiento de esta vida que ya hemos recibido y que la tenemos? ¿Podrá alguien pararlo? Si ya hemos hablado lo que Dios va a hacer por causa del conocimiento, lo que Dios va a hacer por causa de la ciencia, a la conducta que va a llevar a la iglesia por causa de la conducta del mundo, y por qué necesitamos nosotros alcanzar la imagen de Cristo a causa de la condición del mundo, y dijimos que Dios de ahí, la gente que va a traer, no tiene idea de lo que va a hacer, no tiene idea de cómo Dios va a levantar predicadores de la palabra de Dios, predicadores. No se trata ni de apóstol, ni se trata de pastor, ni de evangelista, ni de maestro, se trata de gente que va a arder adentro porque un alma se salve y no va a poder contener al Espíritu Santo dentro de él para anunciar el evangelio. Y no un evangelio de error, y no un evangelio de oferta, el evangelio que va a compungir la palabra, que va a compungir las almas, los corazones, y se van a convertir por multitudes. No tiene ni idea. Hace rato que venimos hablando, hace rato que lo venimos diciendo. Sin embargo, si usted pudiera ver la conducta de tanto, es una vergüenza, degradante en la forma que enseñan a sus hijos. No les importa lo que les suceda, no les importa lo que le pase a sus hijos, sino solamente les importa lo que ellos piensan. Hablarlo es una vergüenza. Es una vergüenza hablar de lo que hacen, de la conducta de los hijos. Sin embargo, a ellos les parece que está bien. Que está bien. Que a mí me parezca que está bien no significa que esté bien. A los homosexuales les parece bien a ellos tener deseo de un hombre y no de una mujer. Vaya que otra cosa. A una lesbiana le parece que está bien tener el deseo de una mujer en vez de tener el deseo de un hombre. A ellos les parece que está bien. A un ladrón le parece que está bien robar. Que a mí me parezca que está bien no significa que sea lo correcto. O que a mí no me guste no significa que sea malo. Pero a nosotros se nos ha sido dado la luz para poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que exalta y lo que degrada. Por eso el escritor de los Hebreos dijo, por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo estar en contra de lo que Dios dice? ¿A dónde iremos? ¿A dónde irá alguien que esté en contra de lo que es la voluntad de Dios? Si el tiempo lo estableció Dios para que suceda, ¿podrá alguien evitar que Dios cumpla su plan? Una persona que está en el mundo y que no conoce al Señor no tiene conocimiento de esto. Él hace conforme su voluntad. No tiene la guía del Espíritu Santo. Como nosotros en otro tiempo, ellos andan cada cual por su camino. Y vemos cuánta ruina hay a causa de ellos. Pero nosotros eso terminó. Fuimos llamados por Dios. Hemos muerto y nacido de nuevo. Ahora pertenecemos a su reino. Y en su reino Él manda, gobierna y estableció los tiempos y sus sazones. Todo lo que va a suceder, la calidad y
y el lazo de periodo entre una cosa y otra, todo está establecido por Dios y no va más allá ni se disminuye nada de lo que Él ya ha ideado y ha planeado, como lo que ha pasado y como lo que va a pasar. Entonces, cuando vino el cumplimiento del tiempo, ni un día antes ni un día después, es soberano Él. Es soberano. ¿Quién va a decirle por qué hace esto? Ahora, ¿no nos alegra a nosotros saber que estamos en la mano de Él? Cuando el salmista dijo, en tus manos están mis tiempos, Él había dicho, tú eres mi Dios. ¿Sabe lo que significa decir, tú eres mi Dios? ¿Sabe lo que significa decirle a alguien, tú eres mi Dios? Significa que Él tiene control de todo lo que Él es y Él está a su servicio, rendido a Él. Mi Dios. Por eso Pablo aclaraba y decía, el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos tener en cuenta cuando hablamos y decimos, mi Dios. ¿Sabe lo que significa mi Dios? Ahora, nosotros miramos, ¿cómo nos alegrarnos por esto? Miramos y entonces, ¿por qué hablamos de seguridad? ¿Por qué nos lleva a tener la seguridad de que no hay fracaso? Los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿cómo fracasarán? ¿Cómo fracasarán? ¿Ve? Dios lo ha establecido todo para nosotros. Dios lo ha establecido todo para nosotros. ¿Cree que cuando nosotros nacimos porque nosotros quisimos nacer? ¿No dice a los que antes conoció? Bendito sea su nombre. Él nos conoció y preordenó cuándo era el día que nosotros íbamos a aparecer en este mundo. Así también ordenó cuándo era el día en que íbamos a oír el Evangelio y creer en él. Y aún el día de hoy, que estamos aquí en esta hora, también Él lo estableció. Acá no está nadie por casualidad. Entonces, debemos empezar a entender por qué las cosas que van a suceder, y sobre todo en este mundo, van a ser alarmantes cada día más. Y nosotros los cristianos no debemos entrar en el temor que ellos van a entrar o ya están entrando. Si somos cumplimiento del tiempo en la mano del Señor para lo que Él ya ha establecido, debemos tener esa paz. Esto nos tiene que llevar a que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Pero ¿cómo va a llegar esto a una realidad si no entramos en sus planes y en sus propósitos? Ir en contra de la voluntad de Dios. Dios nos está hablando. La conducta. ¿Cómo tenemos que hacer todo? Dios está hablando de una conducta para llevarnos a un lugar mucho mayor todavía. ¿Sabe cuántos rebeldes hay todavía? Porque son rebeldes. Porque no es por desconocimiento, es por rebeldía. Se rebelan contra Dios. No quiero esto. Siempre sucedió. ¿Por qué fueron cautivos 70 años a Babilonia? Si no fue porque se rebelaron. No estaba escrito, ya desde el libro de Deuteronomio había sido dicho que si ellos adoraban dioses ajenos y todo, que Él lo iba a entregar en manos de enemigos. El profeta habló por 20 años de lo que iba a suceder. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué vino esa destrucción? ¿Por qué rompieron los muros de Jerusalén y todo quedó destruido en ruina y todo el mundo lo vio? ¿Por qué? Porque se rebelaron. No fue ignorancia, les habló, se rebelaron. Jeremías fue el que dijo, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua. ¿Qué dijeron ellos? No andaremos, no oiremos. Se rebelaron.
¿Sabe cuánto están haciendo eso hoy? Ahora, la pregunta es, ¿podrán la rebeldía parar el tiempo? ¿Llegó el tiempo de la destrucción de Jerusalén en aquellos días? Llegó. ¿Lo pudieron parar cuando llegó? No. Ahora, nosotros estamos hablando de cosas mayores, más excelentes, de cosas gloriosas. Estamos hablando de la manifestación de Dios a través de su pueblo, como dice la Escritura, de una vida excelente, de una vida perfecta, en medio de un mundo donde la degradación está llegando a lo sumo, donde vemos la conducta, el hablar de la gente, de verlo cómo se conducen. Dios en medio de ello no ha puesto a la iglesia, ha puesto a la iglesia para manifestar la vida y la conducta de su Hijo Jesucristo. Lo anuncia, trae la luz, la palabra, para que tengan como el conocimiento de cómo hacerlo y lograrlo. Rebelarse contra ello, ya estamos hablando de rebeldía. Una cosa es desobedecer y otra cosa es rebelarse. Rebelarse es ir en contra de lo que Dios ha establecido, porque al hacer lo contrario está en contra. Desobedecer, yo puedo decir no hacer una cosa que me mandan a hacer, pero cuando me rebelo hago lo contrario de lo que me dicen que haga. Eso es rebelarse. Eso es mostrar lo contrario, lo opuesto. No es el mismo castigo el para la desobediencia que para la rebelión. Gloria sea su nombre. Debemos estar atentos, porque no hay forma de que podamos parar el tiempo. Y a los que amamos al Señor, a los que queremos hacer su voluntad, a los que queremos conocerle cada día más y llegar a ser todo aquello para lo cual Él nos trajo que seamos. Debemos entender, somos iniciadores de algo. Si no se inician las cosas, no tampoco se pueden llegar a terminar. En algún lugar se inician. Dios inició con Cristo allí en un pesebre. Cristo tuvo que nacer y ahí comenzó. Si no hubiera nacido, no hubiera predicado después el Evangelio. Dios así lo estableció. Sin embargo, Cristo no está más acá en la tierra, está su cuerpo, la iglesia. Así nosotros iniciamos algo. ¿Cuándo Dios lo terminará? No sabemos. Pero qué glorioso es que Dios lo haya iniciado. Si ya lo inició, quiere decir que lo llevará hasta el final. Entonces, como iglesia del Señor, como miembro del cuerpo de Cristo, esto no tiene que traer seguridad. El saber que los tiempos están en las manos de nuestro Dios, de nuestro Señor, del cual nosotros, la Escritura dice, somos su cuerpo, quiere decir que no hay forma de salirse del periodo que Dios estableció. ¿De qué me valdría a mí quererme salir del periodo del tiempo de que Dios estableció para que hagan las cosas? ¿De qué me serviría rebelarme contra lo que Dios estableció en vez de alegrarme, de gozarme y de comprobar lo que Dios es, de conocerle más, al comprobar que lo que Él dijo de mí puedo hacerlo, puedo descubrirlo, tener experiencia nueva, no solamente en cuanto a lo que puedo sentir en el desarrollo de esta vida, sino en lo que puedo sentir al conocerle más y más a Él? El tiempo está establecido, todo se cumplirá. ¿No ve que vemos la Escritura y vemos el libro de Apocalipsis, vemos el milenio, vemos los juicios finales, vemos el juicio del gran trono blanco? ¿No ve que vemos todo lo que está, el tribunal de Cristo, todo? ¿No ve que vemos? El arrebatamiento. Y encima la ciudad de oro descender, quiere decir que no van a poder parar el tiempo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no prestar atención? Por eso tenemos la necesidad de llegar a conocer lo que es tiempo.
lo que es el tiempo. Y lo que es el tiempo establecido por Dios para no rebelarse en contra de ello. Hay un periodo y también hay una calidad de lo que va a suceder o cualidad en ese periodo. Dios dijo, 70 años cautivo en Babilonia. Fueron 70 años y anunció cuál iba a ser la cualidad, cautivos. ¿Qué significó eso? Que no pudieron volverse hasta que no se cumplió ese tiempo. 70 años. Cuando se cumplió ese tiempo, Dios despertó al rey Ciro para que los mandara de vuelta. Ni un día antes ni un día después. ¿Ve? ¿De qué le sirvió a Israel la rebelión? 70 años. Anunció el tiempo, el periodo que iba a durar y anunció cuál era la característica de ese periodo, cautivos. ¿Ve? ¿Cómo vamos a ir en contra de lo que Dios estableció? ¿Quién podrá? Falsos profetas dijeron que dentro de 2 años volverán. Dentro de 2 años, dijo aquel que enfrentó a Jeremías rebelándose y tratando de hablar lo contrario. Y el pueblo se gozó, se alegró, no con Jeremías, sino con el falso profeta. Jeremías dijo, en este año tú morirás, y murió. ¿No se cumplió lo que dijo el profeta? No. ¿Murió como dijo Jeremías? Sí. ¿Por qué no le oyeron a Jeremías? Ahí muestra lo que hay en el corazón, la rebelión contra Dios. No están de acuerdo con lo que Dios estableció para ellos. Pero qué tremendamente maravilloso es pensar que Dios lo había escogido a ellos y ellos se rebelaron contra Él. Ahora mirémonos nosotros. Hemos enseñado, hemos hablado, aún acerca de, hemos estudiado la predestinación y todo. Un pueblo escogido para manifestar algo, Dios. La iglesia, un reino escogido por Dios para manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire lo que sucede con la iglesia. Está en rebelión contra Dios. ¿Pero qué hay de aquellos que recibieron la luz para entender? ¿Qué hay? Todo está en la mano de Dios. Aún nuestra salud, nuestra vida cotidiana, nuestra situación económica, todo. Si siguiéramos las reglas de Dios, no habría tanto tropiezo. ¿Cuándo se tropieza? Cuando se trata de hacer las cosas no como Dios las ha establecido, aún teniendo el conocimiento de ello. Gloria sea su nombre. ¿Cuándo tuvo problemas Jonás? Cuando en vez de ir a Nínive, se fue a otro lugar. ¿O no? ¿Tuvo problemas cuando se fue a Nínive? No. Dios dijo Nínive y se fue a otro lugar. Ahí tuvo problemas. Conoció la muerte. Conoció el abismo. Vio cómo la tierra puso cerrojo sobre su cabeza. ¿Por qué sucedió eso? Porque se había revelado. Dios dijo a Nínive. Y en su amor y en su bondad Dios permitió que fuera a Nínive. Pero hay otro que no sucedió así. Como en el capítulo 13 del libro de Reyes, cuando al profeta le dijo que no comiera pan ni bebiera agua cuando fue a predicar contra Jeroboam. Sin embargo, lo hizo y murió. Por eso es que no sabemos cuándo será nuestro último día, el último día de nuestra habitación acá en la tierra. Pero mientras tenemos la luz para entender, ¿por qué no hacer lo que Dios quiere? Cumplamos con lo que Él quiere que hagamos, terminemos nuestra carrera. Si termina mañana, termina nuestra carrera. Dios nos va a pagar por lo que Él mandó a hacer y hasta donde Él estableció.
Más allá no podemos. Moisés llegó hasta el Jordán, pase yo y vea la buena tierra. Sube arriba. Mira la tierra, no pasarás. No pasarás. Hasta ahí era. ¿Quién había establecido eso? Dios. ¿Pasó Moisés? No pasó. Nadie pasó. Jesús nació para morir. Cuando llegó el día establecido por Dios, murió. Así también resucitó. Había dicho que el tercer día resucitaría. Estuvo establecido que el tercer día iba a resucitar. Resucitó. ¿De qué le sirvió a los que lo mataron? ¿Sabe de qué le sirvió? Que Dios cumpliera con lo que había hablado. Después vemos como en el libro de los Hechos lo relata. Se juntaron, ¿quién? Pilato, Herodes, el pueblo de Israel, los gentiles, todos se juntaron para dar cumplimiento a lo que Dios había establecido. No pudieron, ni rey, ni gobernador, ni pueblo, ni anciano, nadie pudo, ¿no es cierto?, que no se cumpliera lo que Dios había establecido. Nadie. Aún Pilato dijo, no hallaron nada en este, pero lo crucificó igual. ¿Ve? Estaba establecido. Así también para cada uno de nosotros. Hay un día cuando nosotros de acá nos vamos, sea porque nos lleve o porque se produzca el arrebatamiento. ¿Por qué no alcanzar todo aquello en el tiempo en que Dios estableció para que lo alcancemos y para que lo manifestemos? ¿Por qué? Porque era en contra de la voluntad de Dios. Se dice, Padre, criad a vuestros hijos en la amonestación del Señor. Porque es en contra de la voluntad de Dios cuando dice, casada, sujeta al marido, marido, amad a vuestras mujeres, hijo, obedeced a vuestro Padre en todo. ¿Por qué ir en contra de lo que es la voluntad de Dios si Dios ya lo estableció todo? ¿A quién le servirá? ¿A quién le será de provecho? Los que han tenido llamado de Dios para servir a Dios como pastor y cuántos otros más, ¿de qué les sirve desobedecer a Dios y ponerse en contra? No estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con ello, no me gusta, no esto. Dios llamó para algo, ¿le sirvió de algo? ¿Le sirve de algo lo que va en contra de lo que Dios ha establecido? ¿O lo que ellos ven, Dios no lo ha permitido? Lo que sucede, Dios no lo ha permitido. ¿Sucederá algo? ¿Alguien puede decir que va a suceder algo que el Señor no mandó? El mundo está en su mano, es creación de Él. Y antes de que Él lo forme, ya estaba pensado todo lo que iba a suceder y así está llevando su plan adelante. ¿Pidió opinión a algún hombre Dios para hacer lo que hizo? ¿Podrá la opinión de algún hombre hacer volver atrás lo que Dios estableció antes de que el mundo fuera formado? ¿No existía Jesús antes que el polvo de la tierra fuera creado? Cuando afirmaba los cielos allá arriba, ¿no dice que Él estaba con Él? Entonces, ¿quién podrá cambiar el plan y el propósito de Dios? Hacer algo que Dios nos manda, ¿qué provechos tendrá? Muchas veces pareciera ser, sí por esto, sí por aquello, excusas que nunca llevan a nada. Lo único que da resultado es de lo que Dios estableció a nosotros como cristianos, como sus hijos. Lo único que da resultado es lo que Él ha establecido. Por eso que el apóstol Pablo, que tiene la revelación del Señor Jesucristo, Él es el que nos habla y nos habla de conocer su voluntad, para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, para que seáis llenos del conocimiento de Dios. A Dios le ha placido darnos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Para qué buscar algo que esté fuera de esto? ¿Para qué? Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Una opinión de Marta. Si tú hubieras estado aquí, Dios había establecido de antes de la fundación del mundo que Lázaro muriera y que Cristo lo resucitara. Si tú hubieras estado aquí, ¿sirvió de algo? Jesús obedeció a la mujer, al pensamiento del hombre. ¿No sabía él lo que Dios iba a hacer? Sí que sabía. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que sepamos lo que Él va a hacer.
y nos anuncia. Está hablando de una vida, está hablando de un comportamiento, está hablando de un desarrollo de algo para algo, lo está hablando. Israel recibió el castigo de Dios a causa del conocimiento que ellos tenían y de la rebelión que ellos manifestaban hacia aquel que lo había escogido para manifestar a través de ellos a este mundo algo maravilloso. Por eso era el castigo, porque sabían, conocían. Por eso dijo, el asno conoce el pesebre de su señor. Y dijo, no conocen a Dios ustedes. Claro que no conocían, pero ¿por qué no lo conocían? Porque no querían. Porque si lo hubieran conocido, no se hubieran revelado sabiendo que no iban a poder contra él. Si ya había establecido desde el principio, cuando dio la ley, lo que le iba a suceder si lo hicieran. Entonces le pregunté, ¿qué tanto conocían a Dios? Dios mismo dijo, no, mi pueblo no me conoce. El asno conoce el pesebre de su Señor, dice, en el capítulo 1 de Isaías. ¿Pero qué dijo? Gente pecadora, depravada. Es decir, que por algo no lo conocía. Pero no es así con nosotros. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Llamados, escogidos, predestinados, iluminados, justificados. ¿Y entonces? Bendito sea su nombre. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿ve? Se habla de algo que va a suceder. Y se habla de la calidad de lo que va a suceder. A Israel le habló de ruina, de destrucción por la rebeldía. A nosotros le habla de una vida excelente, perfeccionada a la estatura de Cristo. ¿Ve? ¿Podrá parar a alguien lo que Dios ya ha hablado? A lo que antes conoció. Está escrito, no estamos inventando nada. ¿No dijo Pablo, y lo hemos enseñado, que en este tiempo también había un pueblo escogido por gracia? ¿Quién puede dudar de eso? Bendito sea su nombre. Hermanos amados, no dan importancia a lo que es el tiempo. Sin embargo, el tiempo se va cumpliendo. ¿O no? Ahora miramos, porque vamos a seguir hablando del tiempo y del tiempo también que tiene que ver con nosotros, con el desarrollo de nuestra vida diaria, con el tiempo que tenemos que emplear, cómo manejar el tiempo. Porque Dios lo ha establecido todo. Vemos en el capítulo 3 del libro de Eclesiastés que dice que todo tiene su tiempo. Sin embargo, ¿cuántas veces decimos los hombres, no tengo tiempo? Usted predica el evangelio y muchos le dicen, no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para religión, contestan algunos. Sin embargo, hubo hombres que gobernaron el mundo y tuvieron tiempo para hacerlo. Y el día y la noche tenían la misma cantidad de horas que tiene hoy todavía. Pudieron gobernar el mundo, tuvieron tiempo para hacerlo. ¿Y alguien no tiene tiempo para la salvación de su alma? ¿Ve? No quieren hacer algo y dicen que no tienen tiempo. Pero el tiempo está establecido por Dios para todo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de llorar, tiempo de reír, dice. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Está hablando de acá en la tierra. Seguro que todo tiene su tiempo. ¿Cómo aprovechemos ese tiempo? Ese es nuestro problema. Y eso es lo que tenemos que aprender. A aprovechar el tiempo, sabiendo que está establecido en la mano de Dios y no se puede parar. Nadie puede detener el alba. El mañana llegará. Y así también llegará la mañana, como llegará la tarde y llegará la noche, y el día se habrá ido. Y vendrá otro día, según la Escritura es otro día, no el mismo.
Entonces, no es algo que podemos pasar por alto, sino que debemos tenerlo bien en claro, porque en el tiempo establecido por Dios para nosotros está que alcancemos, que lo logremos o que también podamos perderlo. Bendito sea su nombre. No alcanzarlo, ¿por qué? No alegrarse, ¿por qué? Esto trae seguridad a los que amamos a Dios. Trae seguridad, porque no podemos fracasar. Por eso hablamos que no hay fracaso. No puede haber fracaso porque el triunfo está asegurado. Ya lo estableció Dios. ¿O no? ¿Cómo lo sabemos? ¿No vemos que dice Pablo del arrebatamiento? ¿No vemos que habla de estar en el cielo? ¿No dijo el ángel que había boda en el cielo? ¿No dijo en el capítulo 19, versos 7, 8, de que habrá boda en el cielo y la esposa se ha preparado? ¿Han llegado las bodas del Cordero? Han llegado, dice. Es decir, que cuando llegue el tiempo hasta ahí, se hará. Amén. ¿No hay un tiempo para reinar con Cristo en la tierra? ¿No dice bienaventurados son los que tienen parte en la primera resurrección? Es decir, que va a haber una primera resurrección. ¿Quién va a parar ese día? Entonces, los que amamos al Señor, esto nos afirma, nos asegura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dedicar nuestra vida a Él. Que conforme planeó, así nos lleve. Buscar el conocimiento de su voluntad para nosotros. Y no ser rebelde a ello, sino esforzarnos en la gracia que Él nos ha dado para alcanzarlo, manifestarlo, disfrutarlo como Él lo ha preordenado. Amén. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Qué seguridad tremenda nos da a través de ella cuando vemos que el tiempo está establecido por ti y está en tus manos. Los que hemos nacido de ti, según tu palabra, creado en la justicia y santidad de la verdad, hechuras tuyas, hechura de tus manos, debemos alegrarnos y gozarnos de tal manera, Señor mío, a causa de saber, si todo lo estableciste, ¿quién podrá privar de que se cumpla en nosotros? ¿Quién podrá hacer que fracase, que fracasemos, si tú nos has asegurado el triunfo? Si tú nos has asegurado la victoria. ¡Aleluya! Ya desde antes que naciésemos en este mundo, tú nos aseguraste la victoria. Para los que te amamos, Señor, gracias por tu palabra. Para los que te amamos, gracias por tu palabra. ¡Aleluya! Bendito tu nombre, bendito tu nombre, bendito sea tu nombre. ¡Aleluya! Para los que te amamos, para los que queremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Está establecido los tiempos, mis tiempos, nuestros tiempos en tus manos, hasta el día que tú ya lo has fijado. Hasta ahí llegaremos, hasta ahí iremos, hasta donde tú quieras. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Haz todo como ha planeado, haz todo como ha planeado con nosotros. Seamos llenos del conocimiento de tu voluntad. Podamos conocerte cada día más, Señor, para que nos alegremos más y más. Aleluya, Rabay, Sibenay, Arracanta aquí, Manacay, alaba. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Amén.